Hoy vamos a estar presentando el seminario de crítica número 256, que está a cargo del doctor Diego Ezequiel Litvinov. El trabajo que va a presentar es Posimagen, terrorismo en o de la visibilidad contemporánea. Tenemos como comentaristas invitados a la doctora Verónica de Valle y al doctor Diego Silverman. Los voy a presentar brevemente y luego ya arrancamos con la exposición. Diego Ezequiel Litvinov es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal de aquí en el Instituto Norteamericano, becario postdoctoral de CONICET, investigador formado del UBASIT dirigido por Verónica de Valle y director del proyecto de investigación avanzado CIFADU Posimagen, crítica radical de la semiurgia contemporánea. En cuanto a la docencia, en la Universidad de Buenos Aires se desempeña como jefe de trabajos prácticos de la asignatura Sociología de la Imagen en la cátedra Silverman, en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, y como profesor titular de seminarios de posgrado aquí en la FADU y también en la Facultad de Filosofía y Letras. Verónica de Valle, por su parte, es doctora, es profesora titular regular de comunicación y profesora titular interina de Diseño y Estudios Culturales aquí en la FADU. Es investigadora independiente del CONICET, investigadora categoría 1. Se desempeña como directora del doctorado en FADU y de la sección estética de aquí del Instituto Norteamericano. En cuanto a sus principales publicaciones, ha publicado los libros Pensar el diseño y La travesía de la forma, coeditado con Arfuch, Visualidades sin fin, Imagen y diseño en la sociedad global, y con Garone Gravier, el título Diseño latinoamericano. Diego Silverman, por su parte, es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero. Se desempeña como profesor titular de la asignatura Sociología en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU. En ambas universidades también dicta seminarios de posgrado. En cuanto a sus principales publicaciones, codirige la revista Cine Documental, es coeditor de la revista de estudios sobre genocidio y es autor del libro Genocidio y Cine Documental. Así que, Diego, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. A continuación, bueno, voy a trazar los ejes del trabajo, partiendo por lo que es el problema de la investigación, que se enmarca en un proyecto amplio, del cual este escrito, este trabajo es una de sus manifestaciones, en las que intento plasmar de alguna manera el marco teórico de referencia para encarar la problemática y señalar alguna periodización posible acerca del origen, del inicio, del problema que tiene que ver con la imagen contemporánea. ¿Sí? Esta temática la vengo abordando, la vengo analizando desde distintos puntos de vista y a partir de distintos rastreos, y en este caso quisiera iniciar dando cuenta de esta suerte de imágenes síntomas que aparecen, que circulan por los nuevos medios y que generan una serie de preguntas sobre, por ejemplo, su verdad o su falsedad, ¿no? Lo que tiene que ver con las imágenes que circulan en las redes o en los nuevos medios, y sobre todo a partir del desarrollo de nuevas tecnologías de producción, reproducción, generativas incluso, llamadas generativas o de inteligencia artificial, que generan una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué son estas imágenes que aparecen? ¿Cuáles son las problemáticas en las que se inscriben? ¿De qué modo resulta oportuno abordarlas? ¿Cuáles son las preguntas correctas para hacerles, ¿no? La hipótesis que persigo, lo que trato de formular a lo largo del trabajo es, en principio, destacar el error que consiste en considerar, analizar, juzgar, evaluar estas imágenes o estas visibilidades que aparecen en la contemporaneidad a partir de las perspectivas de las imágenes tal y como aparecían en tiempos anteriores. Y estas preguntas que emergen, estos nuevos interrogantes, exigen plantear nuevas perspectivas de análisis. De allí que uno de los
aspectos a partir de los que desarrollo el trabajo, tiene que ver con plantear una perspectiva teórica a partir de la cual comprender la imagen. Y esto implica considerarla como un dispositivo, ¿sí? No como un objeto dado a la visibilidad que eventualmente cambia o se transforma, y son esos cambios los que habría que analizar en el propio objeto, sino la perspectiva teórica que yo planteo, ¿sí?, recurriendo a diversos autores, entre los que se encuentran principalmente Foucault, Deleuze, Agamben, entre otros, implica comprender que existe algo así como un dispositivo de la imagen, ¿sí? No es la imagen un objeto que aparece de manera natural a la visión, ¿no?, sino que en torno a ese objeto, en torno a lo visible, ¿no?, se genera un dispositivo que involucra dimensiones del saber y también dimensiones de poder. Y ese entorno, es ese dispositivo del que aquí grafico de alguna manera los caracteres, las características que asumen, es ese dispositivo el que se pone en juego a partir de lo visible, ¿no? La dimensión del creador, de la creación, de la actividad que se pone en juego, del soporte, del referente, del espectador y del signo, no son determinantes fijos, ¿sí?, en torno a los que aparece una imagen, ¿no?, sino que el dispositivo de la imagen es el que crea lo que se crea a partir del dispositivo de la imagen son los elementos del dispositivo, ¿no? Y en torno a la imagen como visibilidad es que esos elementos de alguna manera se afirman y se confirman. La circulación, la producción de imágenes tiene que ver justamente con que se desarrolle dentro del marco en el que estos elementos se confirman, se afirman, ¿sí? Tanto la dimensión del creador, ¿no?, que aparece en relación a la imagen como una singularidad expresada en la posibilidad de firmar, ¿no?, la imagen, de firmarla, de asociar un nombre propio en relación a esa creación, como la posición del espectador en tanto que sujeto que ve, ese ver atravesado por la cualidad del gusto, ¿no?, el sexto sentido que permite evaluar la pertinencia de esa imagen en función de un saber acumulado, ¿no? En torno a la imagen se erige un dispositivo de saber y de poder que está involucrado en un contexto social específico que manifiesta las contradicciones propias de la sociedad en la que se inscribe y se desarrolla y que adquiere justamente sus características, ¿sí? La hipótesis que yo planteo es que no es que cambia estas nuevas imágenes, síntomas, estas nuevas preguntas, estos nuevos interrogantes que emergen a partir del modo en el que lo visible se expresa en los mecanismos automáticos, en las redes sociales, en los nuevos medios. No cambia lo visible en sí, sino que hay una transformación del dispositivo. Lo que estamos atravesando en la contemporaneidad, lo que lo visible expresa, no es un cambio en la cualidad del objeto visible, sino en torno a él una transformación en el dispositivo de saber y de poder, ¿no? De allí que planteo la conceptualización de un dispositivo de la posimagen, donde justamente las dimensiones que atraviesan la actividad de enfrentarse a lo visible son las que se ven transformadas. Y no es que se mantienen fijas esas dimensiones y cambia y hay que evaluar y juzgar como verdadera o falsa, por ejemplo, como suele hacerse, como si siguieran siendo imágenes. Y la posimagen es una transformación de un dispositivo de saber y de poder
que hace que en torno a lo visible se modifique la posición del creador de esa imagen, que deja de ser singular, deja de ser un autor y pasa a expresar un código, la creación misma, que pasa de ser una ilusión a una simulación, en términos de Baudrillard, el soporte, ¿sí?, que deja de estar regido bajo el paradigma del espejo, del reflejo, y aparece como una transparencia que codifica la realidad, el referente, que deja de ser una realidad natural para ser cada vez más amplia, expresándose en esas figuras globales, los modos de interpelación al espectador, que ya no es un sujeto que se distancia, que ve y que evalúa la imagen, sino que se interpelan sus dimensiones más inmediatas, automáticas, incluso animales, ¿no? Y la propia actividad, ¿sí? Ya la posimagen no es algo que se ve, ¿no?, sino es algo que circula a tal velocidad que lo que sucede allí es una propagación, una replicación que hace de la posimagen un signo que ya no se rige bajo los principios simbólicos de un elemento ambivalente, sino bajo la lógica del virus. ¿Sí? Y aquí quisiera detenerme para dar cuenta de la relevancia que tiene este carácter, el carácter de signo que tiene la posimagen, que cuando me refiero a virus justamente no hablo metafóricamente, no es como si fuera un virus, no es parecido a un virus, sino que es literalmente un virus que infecta la percepción, ¿sí?, y esa infección conmina a esta réplica bajo la forma de la recomendación, de la circulación, ¿no?, a tal velocidad que se replique ese código que, insisto, no se ve. Si la posimagen tiende no a la visión, sino a una relación mucho más inmediata. El ver está mediado por un sistema y el dispositivo de la imagen que elabora los principios basados en su máxima expresión, en el gusto, ¿no?, en el buen gusto, en la evaluación, verdadero o falso, ¿sí? Aquí no se pone en juego la verdad o la falsedad, sino lo que Deleuze diría la potencia de lo falso, ¿sí? La posimagen no pretende dar cuenta de una verdad, sino circular y producir efectos materiales, reales, aún siendo desde la perspectiva de la imagen falsa, ¿sí? A partir de esta perspectiva teórica, lo que me propongo en este trabajo principalmente es dar cuenta de una periodización, esta pregunta, ¿no?, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo comienza? ¿A partir de cuándo? De alguna manera se puede decir que incluso el término que elijo, ¿no?, la posimagen, está vinculada a la imagen casi desde su nacimiento, ¿no? Es de alguna manera la potencia de la imagen que alcanza una tendencia que le es inherente, y sin embargo ese pasaje en algún momento se termina dando. Yo lo planteo menos en términos de un abandono o un cambio, en términos de hegemonía, ¿no? Hay una tendencia inherente a la imagen que se dirige hacia la posimagen. Esa tendencia tiene algunas instancias, algunos contextos en los que se despliega con mayor amplitud, y esto cada vez lo hace con una manera más categórica, y hay algunos momentos, desde ya que está asociada a los propios contextos sociales y políticos, de las propias disputas de poder, de los avances tecnológicos, desde ya que hay un vínculo con el desarrollo del neoliberalismo, de la valorización económica financiera, ¿no? Pero yo encuentro en el 11 de septiembre de 2001, ¿no?, los atentados a las Torres Gemelas, un momento, un acontecimiento a partir del cual esa tendencia de alguna manera se realiza, se da un gran salto, hay un antes y un después, y es en torno a ese día y a esas imágenes que planteo la posibilidad de encontrar allí, ¿no?, un acontecimiento que produce esa transformación hegemónica, ¿no?, donde la posimagen se consolida.
De allí que, ¿no?, aparece esta pregunta que le hago a distintos pensadores que se han planteado, ¿no?, en relación al 11 de septiembre de 2001, qué es lo que pasó allí, ¿no? ¿Qué fue el 11 de septiembre en términos desde ya políticos, ¿no?, militares, eso lo sabemos, pero sobre todo estos pensadores con los que dialogo en el trabajo tienen esta característica de plantear el 11 de septiembre de 2001 en términos significativos, ¿no?, tanto en lo que tiene que ver con la narración, como lo hace Judith Butler, ¿no?, plantea qué marco hizo posible el 11 de septiembre, cuál es su narrabilidad, cómo llegó a ser posible y qué marcos explicativos pueden emerger para hacerle un contrapeso, ¿no? Encontrando allí, desde mi perspectiva, importantes aportes, pero también algunos límites, ¿no? En tanto que plantea el pasaje de un marco a otro, ¿no? De alguna manera lo que sucede el 11 de septiembre, y esto es lo que recupero de pensadores como Jacques Derrida, es que allí hay un acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento lo que hace es romper los marcos, ¿no?, y transformar, no pasar de un marco a otro, sino exige repensar y replantear el orden, la propia relación entre el hecho, ¿no?, y su narrabilidad, no otra narración como pretende plantear Judith Butler, una narración en términos dramáticos, sino un acto de terror que va a los límites de lo narrable y por lo tanto exige, ¿no?, repensar, replantear la relación entre lo narrable y la realidad narrada, ¿no? Lo que se produce el 11 de septiembre, si es efectivamente un acontecimiento, es la imposibilidad de poder explicarlo, ¿no? Y por lo tanto no encontrar otro modo de decirlo, sino desplegar distintos modos del vínculo entre lo que sucede y el pensamiento, el discurso, y en este caso la imagen, lo que justamente está en el espíritu de esta vocación de intervención que tienen los pensadores ante los acontecimientos, que empiezan a plantear y a preguntarse con otra temporalidad incluso los grandes temas sobre los que vienen trabajando. Hay allí un primer efecto que se da en su propio discurso, en su propia narración, un propio efecto de acontecimiento que atraviesa la propia narrabilidad filosófica, que también, y por eso me interesan estos autores, como por ejemplo Zizek, el 11 de septiembre del 2001 es algo que sucede en los hechos, pero sobre todo también en la significación, en tanto que acontecimiento, y en la imagen, ¿no? Zizek plantea esa discusión sobre quienes comprenden al 11 de septiembre como un emergente de la pasión por lo real, ¿sí? Él plantea que el 11 de septiembre no es que lo real entra en la imagen, sino que la imagen es la que ingresa en lo real, ¿no? Y en términos de Baudrillard, esto sería lo que es una imagen acontecimiento, ¿sí? El 11 de septiembre, desde ya que fue un hecho material, pero fue un hecho material de tan envergadura que implicó un acontecimiento, no tanto por el alcance, por ejemplo, en relación a la cantidad de muertes, sino por el alcance que tuvo como imagen, el 11 de septiembre como imagen, y no solo como imagen, sino como, podemos decir, la última imagen, o la primera posimagen en la medida que es una imagen que atravesó esos límites de la ilusión y penetró directamente en lo real. Si efectivamente el 11 de septiembre sucedió en la imagen, si hay una transformación allí, si bien se viene gestando, ¿no? Durante mucho tiempo, si hay allí en torno a ese acontecimiento una transición en términos de hegemonía, y si eso sucede principalmente
en la imagen, las imágenes que tengan al 11 de septiembre como su tema pueden permitir encontrar allí algunos elementos para dar cuenta de la característica y de los alcances de la posimagen desde su momento originario o fundante. ¿Sí? De allí que planteo 3 dimensiones a partir de las que comprender distintas imágenes que tienen al 11 de septiembre de 2001 como su tema, primero de los cuales es la precesión, y esto es muy importante, se han planteado interesantes interrogantes en torno a si el 11 de septiembre fue una imagen antes de suceder en la realidad, ¿no? Hay muchas películas, y sobre todo, bueno, películas de catástrofes que tienen de una manera más o menos literal, ¿no?, a lo que sucedió ese día. En este caso tomo una imagen de una serie que se estrenó 6 meses antes, que la temática es justamente muy parecida a lo que terminó sucediendo. Es un avión que se dirige directamente a las Torres Gemelas, ¿no? Esta es una serie de Lon Goodman, que es un spin-off de los Expedientes Secretos X. En este caso, el marco de referencia es una intervención del gobierno, sectores del gobierno de los Estados Unidos sobre el dispositivo tecnológico del avión para dirigirlo contra las Torres Gemelas y que sea el fundamento para desarrollar guerras en Medio Oriente. A último minuto, como suele suceder en las series, los héroes de la ficción logran intervenir el dispositivo tecnológico e impedir el choque. Sin embargo, hay algunos planteos que son muy similares a lo que terminó sucediendo muy poco tiempo después, ¿no? Esto fue pensable, hay muchas imágenes de ciudades atravesadas por el caos y por atentados terroristas. ¿Cuál es la relación entre la imagen que antecede al acontecimiento, ¿no? Es efectivamente que su antecedente fue pensable, no fue pensable. Bueno, lo que yo planteo, lo que yo sugiero, y este es un desarrollo que para seguir pensando y planteando en futuras interrogaciones, es que si bien el 11 de septiembre de alguna manera tiene en ciertas imágenes su antecedente, lo singular es que lo que sucedió el 11 de septiembre es que aquello que se anticipaba como imagen sucedió en la realidad, pero como imagen, o para decirlo en los términos en los que lo venimos planteando, como posimagen, ¿sí? Aparece la imagen, ¿no?, que había sido planteada en las ficciones, en las películas, en algunas series, aparece plasmada en la realidad como imagen, ajustándose a lo que es el paradigma de la forclusión y de la psicosis que desarrolla Lacan, ¿no? Hay un ingreso de la imagen en la realidad como imagen. No es que la imagen se hace real, sino que sobre todo la imagen se incluye, interviene en la realidad como imagen. El segundo eje sobre el que desarrollo la relación entre imágenes y el 11 de septiembre tiene que ver con la memoria, ¿sí? En este caso ya no son imágenes anteriores, sino cómo se evocó ese hecho, ese acontecimiento, luego de haber ocurrido, ¿sí? Aquí tomo de manera comparativa el monumento, podemos decir una modalidad rusa de evocarlo, el monumento regalado con la firma del presidente Putin, que es un gesto en sí mismo, ¿sí? Fíjense, ¿no? Ahí planteo eso, ¿no? Es como imagen, ¿no? como materialidad, una materialidad que se hace presente, ¿no? que asume una presencia que al mismo tiempo se diferencia de la realidad en la que le escribe, siendo la lógica del monumento como propio del dispositivo de la imagen, lo cual implica un problema en diversos sentidos, ¿sí? Entre otros ¿no? la firma del presidente, la visibilidad casi obligada, la materialidad, el peso de la memoria y la diferencia entre
la imagen y su inscripción en la realidad, que es propia del dispositivo de la imagen, muy distinto del modo en el que los propios estadounidenses, ¿no?, bajo un dispositivo más cercano a la posimagen, evocan, ¿no?, ese acontecimiento. Por ejemplo, en el caso de las fuentes, ¿no?, dejando el vacío, ¿no?, dejando el vacío en que evidencia el lugar en el que estuvieron, sino no es con el peso de la imagen, sino con la ausencia, el modo en el que esa imagen termina inscribiéndose en la propia realidad, ¿sí? Y si, bueno, tercer lugar, tiene que ver con, ya no con la relación entre la imagen y el 11 de septiembre, imágenes anteriores o posteriores, sino simultáneas, ¿no? Hay algunos casos interesantes, por ejemplo, el caso de los hermanos Nudet, que se encontraban en ese momento realizando un documental increíble, sí, en Nueva York, sobre un bombero en el primer día de trabajo, y se encontraron justamente a pocas cuadras, siendo una de las pocas filmaciones del primer avión, ¿no? Y también el caso de el artista Webb Stagel, que estaba filmando 3 ciudades. Es un pionero del arte por internet, que de alguna manera es un germen de las relaciones de los dispositivos de redes sociales. Él filmaba la banalidad cotidiana de 3 ciudades, proyectándolas en las galerías, y justo tenía una cámara en ese momento sobre el horizonte de Manhattan cuando se produce cuando estrella el primer avión sobre la torre, ¿no? Y en tercer lugar, en ese momento, un grupo de performers se encontraba en uno de los pisos. Habían alquilado un piso de una de las torres gemelas, haciendo una performance, ¿no? Abrieron un balcón, ahí hay una foto, y plantearon desde el punto de vista del lenguaje artístico estas tensiones, ¿no?, entre el encierro, ¿no?, y el peso de la torre, la necesidad de abrir surcos, de integrar las prácticas humanas y vitales al medio ambiente. Y en el momento en el que estaban realizando esa performance es que se produjo literalmente, ¿no?, el atentado, lo que ellos plantearon y estaban planteando en ese momento como arte, como imagen, sucedió efectivamente en la realidad, ¿no?, pero como imagen, o para decirlo como lo venimos planteando, como posimagen. Bueno, este es el planteo general del trabajo. Bueno, ante todo, Diego, bueno, es un gusto leer tus trabajos. Bueno, hace años que trabajamos juntos, y bueno, seguir sus indagaciones, sus ideas, su trabajo siempre resulta más que interesante, así que celebro también esta oportunidad. Leyendo el trabajo, escuchándote, fue como muchas cosas que me parecen interesantes para remarcar, para pensar, para volver ahí. Remarcar también la vigencia de esta indagación en los tiempos que corren, y devolverle y me parece interesante devolverle también, que anda sobrevolando, está ahí también obviamente la dimensión política, ¿no?, de la posimagen. Cuando hablabas de alguna manera sobre la hegemonía, la construcción de hegemonía de la posimagen, me parece que hay también una dimensión ahí que creo que está mayor detalle.
A mí siempre, voy a confesar también algo, siempre no, o sea, años atrás, tuve siempre mi o algún texto que presentaba con post algo, siempre me generaba como algún reparo, algún prurito. Y en los últimos años, a partir de varios posts que fueron emergiendo, uno de ellos que después voy a comentar quizás un poquito más en detalle, pero no sé, la postmemoria, en el caso de Marianne Hirsch, el postdocumental, por ejemplo, la postfotografía, son todos posts que se le agregan, pero no es solamente un agregado, porque efectivamente esos posts, por lo menos en esos conceptos, me parece que marcan un quiebre, marcan algo, distinguen algo. Y en este caso, para pensar la postimagen, me parece muy potente, porque efectivamente hay algo ahí. Hay algo similar y diferente a la vez. Entonces, eso que hay en el trabajo, en tu trabajo en general, de volver a pensar la imagen, desmenuzarla, trazar genealogías, me parece muy potente justamente para entender esta especificidad de la postimagen, esto similar y diferente a la vez, similar y novedoso a la vez. Y es algo que nos está atravesando y que incluso quizás, como por ejemplo la postfotografía, no nos dimos cuenta de esas transformaciones, pero sin embargo esas transformaciones son radicales. Entonces, por un lado, hay algo interesante también para seguir indagando y la potencia de tu trabajo. Me parece también muy interesante el comprender, o sea, pensar a la imagen más allá de la imagen, más allá de lo visible, ¿no? Entonces traer y problematizar esta noción de dispositivo me parece también un aporte fundamental, porque ahí me parece, porque al pensar la noción de dispositivo más allá de lo visible, no solamente con lo visible, aparecen, ¿no? Yo marqué como, en principio era como una especie de triángulo, pero en verdad me parece que hay algo más ahí, pero digo, en la noción de dispositivo hay como tres patas, ¿no? La idea de generación de imagen, o de postimagen, la circulación, no en términos virales, y el uso. Pero me parece que justamente dentro de la circulación hay algo, porque efectivamente la circulación va o se mueve o tiene esta característica viral, pero le agregaría también la dimensión de la duración, ¿no? Pensamos, ¿no? Cuando fue la pandemia, ¿no? las olas del virus, ¿no? Determinado virus era la ola. Entonces hay como duraciones, porque también es esto interesante pensar la posimagen, no solamente cómo circula, sino cuánto dura esa circulación. Y ahí está la potencia también en términos virales destructiva de la imagen o de la posimagen. Entonces, ahí también señalo algo que me gustó como para remarcar del trabajo, y bueno, y como que uno al leerlo dice, bueno, dame más, ¿no? Le pide más al trabajo. Me parece también interesante en esta genealogía de la imagen con el 11 de septiembre, ¿no? este vínculo que se traza con el cine catástrofe. Y es interesante, pues, vos hacés todo, ¿no? También esa genealogía de la imagen que antecede, el caso de la serie que señalabas, el Día de la Independencia, ¿no? Como el ojo estaba acostumbrado, la mirada occidental por lo menos estaba acostumbrada a este cine de catástrofe, pero esta imagen se vuelve real, y es interesante pensar cómo se reconfigura el cine de catástrofe después. Porque uno puede pensar, bueno, esta imagen, la del 11 de septiembre, funciona como un quiebre, como un parteaguas en el sentido no más esto. De hecho, en un primer momento se prohibió
no en términos explícitos, pero sí de manera implícita, este cine de catástrofe, y cómo retorna este cine de catástrofe en la actualidad, ¿no? El cine de superhéroes, donde básicamente se destruye absolutamente todo, ya no solamente son las torres, ¿no? Se destruye todo. Entonces, para pensar también esta nueva hegemonía, ¿no? de la imagen. Y algo también me parece interesante para pensar en términos justamente virales, si pensamos entonces la posimagen, ¿no? como un virus, ¿cuáles serían los antivirus? ¿Es posible un antivirus? ¿Cómo serían imágenes antivirus? Sé que lo trabajás, pero pues también es como para preguntarte, para que lo puedas desarrollar también. ¿Cuáles serían las imágenes antivirales o antivirus? Y yo pienso también, ¿no? Poniéndonos de manera polémica quizás junto a Al-Qaeda, junto a ISIS incluso, ¿no? De pensar estas imágenes, ¿no? Todo lo que fue obviamente lograr esa imagen del atentado propiamente dicho, las Torres Gemelas, fue una búsqueda, no fue inocente, fue una búsqueda, y toda la producción que va a hacer ISIS después, ¿no? de sus asesinatos, de alguna manera funcionaron, y lo digo esto también en términos polémicos, como antivirus para esa producción hegemónica, ¿no? Es decir, utilizando el dispositivo hegemónico, producen imágenes contrahegemónicas, ¿no? Como buscando destruir, ¿no? Aquellos que producen esas imágenes. Pienso también, como deriva de todo esto, lo que fueron las imágenes de Abu Ghraib, ¿no? Que de alguna forma empezaron a circular como antivirus, de alguna manera, contra los avances de Estados Unidos, la prolongación de la guerra, los desastres que estaba cometiendo ahí, y salieron de circulación, ¿no? ¿Qué pasó ahí también con las imágenes de Abu Ghraib, toda la deriva en torno a estas imágenes? Después lo que me parece interesante también, y ahí la potencia de la posimagen, es justamente como vos bien señalás cuando presentabas los dos gráficos, los dos esquemas entre la imagen y la posimagen, porque efectivamente hay algo nuevo ahí, y sobre todo a partir de las redes, ¿no? De alguna manera también la posimagen nos obliga a pensar los nuevos lazos sociales, los nuevos lazos políticos, las nuevas formas de hacer políticas. Entonces ahí hay una potencia también muy interesante. Y hay algo también, me parece ya muy, muy poderoso, ¿no? La vuelta de un autor como Baudrillard, ¿no? Baudrillard fue un autor de alguna forma, no sé si olvidado, pero sí marginado. Y son esos autores que a lo mejor, eso, ¿no? Pasaron a un segundo plano, tercer plano, y como que hoy en día aparecen casi como autores proféticos, ¿no? Como que visionarios, y toda esa potencia que estaba ahí en un momento que quizás estaba encerrada, ahora también logra abrir esa caja y brindarnos nuevas herramientas para pensar la contemporaneidad. Con todo, igual, vos lo mencionás, pero siempre me vuelve cuando pienso a Baudrillard la polémica con Susan Sontag en torno a la Guerra del Golfo, ¿no? Cuando Baudrillard escribe ese texto, la Guerra del Golfo no tuvo lugar, ¿no? Justamente fueron imágenes, o posimágenes, mejor dicho, la primera Guerra del Golfo. Y Sontag dice, bueno, no hay que olvidarse que tuvo efectos reales. Entonces, digamos, hay posimágenes, pero también hubo gente muerta. Hubo una materialidad física más allá de la simulación de las imágenes.
Entonces, me parece también como una línea interesante para seguir indagando la posimagen, cuáles son las consecuencias, digamos, reales, físicas, materiales de la posimagen. Eso también como pregunta quizás para indagar a futuro o bueno, a lo mejor algo también has empezado a trabajar. Y finalmente, para cerrar, me parece que también es a modo de pregunta, por lo menos en el texto no está, si estuviste trabajando con alguna de las líneas que trabajan la postfotografía, porque de alguna manera ahí en muchos de los autores que trabajan esta idea dan efectivamente cuenta de cómo creemos que seguimos utilizando la fotografía, pero han habido cambios estructurales en la propia lógica de la fotografía que ya no podemos hablar de fotografía, ¿no? Entre otras cosas, y justamente a partir también de lo que es las imágenes generadas por inteligencia artificial, este vínculo con el referente está completamente roto en nuestra contemporaneidad. Esta idea de transparencia también, bueno, se ha vuelto a discutir. Entonces, eso de lo que tenía la fotografía clásica ya no lo tiene, ¿no? Incluso la manera que sacamos fotos con nuestras cámaras en el celular ya no es fotografía, es otra cosa. Entonces, quizás el resultado es el mismo, finalmente una imagen, pero finalmente es eso, es una posimagen. Entonces, te lo tiro también como pregunta, como quizás tender diálogos o si ya los has iniciado. Bueno, voy a hacer unos comentarios muy breves. Tengo más preguntas que comentarios. Primero agradecer la invitación a comentar el trabajo. Diego, me resultó realmente un trabajo interesantísimo, que está lleno de inquietudes. Algunas de ellas fueron como ya abordadas por el comentario precedente. Pero sí me gustaría marcar algunas inflexiones en tu presentación y en el texto, y las cosas que me motivaron a pensar. Para mí es un texto redondo, en el sentido de que permite perfectamente situar un debate sin la necesidad de golpe, o sea, no presenta como agujeros a cubrir, en el sentido de que se puede abordar perfectamente, incluso para quienes de golpe no están muy familiarizados con los planteos de Deleuze, de Derrida, de Baudrillard, de Sontag, y en ese sentido tiene una dimensión didáctica muy interesante, que no solo habla para, digamos, en clave de código interno, sino que estaba planteando genuinamente un debate, que es un debate que uno lo corrobora con la circulación de imágenes en el celular. Y en ese sentido es como plantea, digamos, un problema formulado filosóficamente sin restarle peso conceptual a eso, pero con una aterrizada que es brutal, o sea, una aterrizada de la cotidianidad que es tremenda, ¿no? E invita a reflexionar enormemente sobre algo que arranca así el texto, ¿no? Pensando en la generación de imágenes a través de DALL-E, digamos, inteligencia artificial, y todo lo que sucede y cuándo datar este proceso, ¿no? Que parece que fuera reciente, y todo el mundo habla de la inteligencia artificial de la primera generación, de la segunda, y Diego tira la periodización a el 2001, ¿no? Entonces eso ya en principio es muy cautivante, digamos, como formulación. El otro elemento que a mí me resulta sumamente cautivante es que de alguna manera, para quienes hemos trabajado la dimensión comunicacional de la imagen y algunas reflexiones teóricas sobre la imagen, es un tema que se viene trabajando hace mucho, ¿no? Regis Debray, Lowe, ¿no? O sea, como trabaja en historia de la percepción burguesa, regímenes escópicos, el mismo Deleuze, y todo el tiempo hay una periodización de por medio. Lo interesante es que la periodización obviamente encierra un supuesto sobre lo que es la naturaleza de la imagen. Y acá pasa lo mismo, solo que a veces está dicho claramente, está dicho, bueno, sitúo esto acá porque a partir de acá arranca la posimagen. Y a mí me resultó muy interesante porque, digamos, no escapas a la materialidad de la posimagen, pero la anclas directamente a las características de un individuo que deja de ser individuo. O sea, el problema acá no es solo la producción de esas posimágenes, sino la idea del sujeto que se diluyó.
Y eso ya aparece en Deleuze, digamos. Pero es raro porque es paradojal, porque es un sujeto que se diluye a la vez de una experiencia que no se diluye, sino que se encarna en la idea del terror. O sea, la experiencia del terror está sin un sujeto, sin un individuo en las características burguesas que nosotros supimos conseguir, ¿no? Por decirlo de alguna modernidad mediante, supimos conseguir. Entonces, eso me resultó como muy cautivante. La verdad es que es un texto como que uno realmente lo atrapa. No sé si te pasó lo mismo, pero es una cosa muy cautivante leerlo. Y en ese punto me acordé mucho, por ejemplo, de Regis Debray, que también plantea algunas cuestiones vinculadas a la experiencia de la imagen, pero no es una imagen, no es una posimagen, es una imagen. Entonces, me parece que el cuadro se termina de completar cuando trabajas en paralelo la idea de acontecimiento y de terror. O sea, es esa dupla entre acontecimiento y terror, digamos, de esas imágenes que son imágenes que toman lo real, ¿sí? Y también el giro hacia la teoría de Lacan, es como que termina de explicar un poco la idea de la replicabilidad, la idea del virus, la idea de que no se trata de una metáfora, sino eventualmente de una metonimia de lo real. Es una continuación, digamos, ¿no? Y la idea de, digamos, de esta, digamos, de esta pregunta que efectivamente fue, yo la recuerdo, digamos, ¿no? Todo el debate que se dio post 11 de septiembre, que era como la sensación de que se le entraba por aproximación, pero no se ponía con nombre y apellido lo que estaba sucediendo ahí con esa circulación de esas imágenes que estaban deviniendo, ahora lo podemos decir, posimágenes, ¿no? Y si el tema era el audio, en la toma real del audio, si había que silenciar, si había que acercarse, si había que alejarse, toda una serie de condicionamientos éticos. Y yo te diría que acá un poco lo que fracasan son todas las categorías burguesas y modernas de comprensión de la producción de esa visibilidad, de eso visible. O sea, no entra la idea de autor, no entra la idea de sujeto, no entra la idea de marco, lo decís al principio. O sea, todo el arsenal que tenemos para encarar esto, bueno, va por otro lado, va por la replicabilidad, va por el virus, no va por la metáfora, no va por el marco, va por la idea de acontecimiento. Entonces, para mí eso es como muy sugerente, sugestivo, muy motivador de tu texto. Me parece que es un texto, parece que lo estuviera vendiendo, apto para estudiantes que no hayan leído a Deleuze y que realmente habilita un debate muy interesante. Y tengo algunas preguntas, ¿no? Básicamente, siguiendo lo que comentó Lior previamente, la idea de, por ejemplo, ¿no? de digamos, cómo se construye esa hegemonía, o decirlo de otras maneras, cómo se vincula, digamos, con la idea del neoliberalismo en términos políticos, que sé que lo has venido trabajando previamente, y esta idea de experiencia desencarnada del sujeto, ¿no? O sea, por lo menos un sujeto moderno. Nada más. Muy breve, solamente una impresión. Cuando leí posimagen y postimagen con ST, porque la impresión que me dio en términos esquemáticos es que hay un antes y después de la digitalización, digamos. Hay una imagen analógica y una imagen digital. Y justamente el 11 de septiembre me da la impresión que había una transición de una imagen analógica a una digital. Hoy vivimos la imagen digital. En el 2001, cuando fue el atentado, 2011, estamos viviendo una transición, no estamos viviendo otra época distinta a la que vivimos hoy. Sin embargo, la magnitud de lo que sucedió, primero se vio en imágenes, pero no todas, porque algunas algunas no se vieron, por una decisión, Verónica dijo ética, me parece que dijiste ética. Sí, se argumentó, digamos, se argumentó razones éticas, digamos, claro, ¿no? O sea, esa es la razón. Y me parece que este es el punto de inflexión, digamos, de la imagen analógica, porque las consecuencias de la imagen hoy son distintas a las consecuencias
de la imagen analógica, son totalmente distintas. Y cuando vos al principio incluiste la foto del Papa Francisco vestido de una manera distinta, una imagen que creo que no es real, digamos. No es de inteligencia artificial. Sí. Es inteligencia artificial. Esto es distinto, digamos, es otra cosa, pero también es posimagen. Porque también influye en el espectador, que vos marcás como espectador, creo que pusiste ver con B corta, ¿no? Y esta es otra historia, cambia totalmente. Y además quiero hacer otra diferenciación, que es la siguiente. Una cosa es la posimagen del Papa Francisco, que no es información, cuando el atentado a las Torres Gemelas fue información. Digamos, son dos categorías distintas. Una entra en una categoría que podemos llamar informativa o periodística, y la otra pasa por otro lado. No sé si es la creatividad, la imaginación, en fin, son categorías distintas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería marcar, y también que hay un concepto que vos lo subrayaste, que es que la imagen ingresa en lo real y no al revés. Y este es otro punto de inflexión que es muy importante. Y creo que también tiene que ver con la digitalización. Este es un punto que lo subrayé acá porque me parece central en tu trabajo y en tu hipótesis. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, gracias por los comentarios, las preguntas. Para ir recuperando algunas cuestiones, bueno, en relación a lo que mencionas, sí, lo digital es fundamental. Lo que yo planteo, esta es mi línea de investigación, que si bien la dimensión técnica, ¿sí? De alguna manera es imprescindible y es la que termina haciendo posible la modificación del dispositivo, ahí hay una lógica dialéctica donde es el propio dispositivo el que exige ciertos desarrollos técnicos en ciertas direcciones. Por lo tanto, es interesante que el 11 de septiembre sucede en la televisión, ¿no? Como un elemento tecnológico propio del dispositivo de la imagen. Es allí donde se da la transición, ¿no? Y de alguna manera termina exigiendo el dispositivo y siendo un fundamento para un despliegue tecnológico que una vez que sucede de ya que lo termina potenciando y ampliando todavía más, ¿sí? No veo tanto una determinación tecnológica. En algunos casos se da que la tecnología ya se encuentra disponible y no encuentra un cauce a partir de un dispositivo de poder y viceversa, ¿no? Que termina siendo el dispositivo de poder el que exige, le da cauce, y el desarrollo tecnológico es lo que termina consagrando de alguna manera esas transformaciones que a veces se dan en otro medio o en otra tecnología de manera más precaria, ¿no? Pero sí, desde ya que la cuestión tecnológica es de sumo interés, y sobre todo a partir de los últimos desarrollos por ejemplo, lo que se llama inteligencia artificial, ¿no? También, que producen esas transformaciones en la posibilidad de producir y replicar de un modo mucho más veloz, ¿no? Pero de alguna manera esas modificaciones incluso se empiezan a dar sobre el plano de la tecnología que luego es abandonada, ¿no? Ahí veo un vínculo y una relación de un orden dialéctico que es interesante, y ahí están los énfasis que se pueden dar a partir de líneas de análisis para dar cuenta de en qué medida lo tecnológico influye en un dispositivo de poder, pero también viceversa, de qué manera un dispositivo de poder se engarza con un desarrollo tecnológico que una vez desplegado le termina dando una potencia que ya se encontraba allí en germen. En relación a lo que mencionabas, Lior, también, bueno, la cuestión de la temporalidad, sí, es algo que me parece fundamental. Ahí cuando hablo del referente me aparece el globo, pero también está esa idea del globo como lo global, lo ambiental, ¿no? En términos de globalización, pero también aparecen esas curvas, ¿no? Ese comportamiento viral que tiene esa forma, esa temporalidad, ¿sí? Tenemos allí esas imágenes, ¿no? Donde aparece alterada la temporalidad, que tiene que ver desde el punto de vista incluso del recuerdo, ¿no? Que estaba haciendo uno en ese día, y sobre todo la inscripción de la inminencia, ¿no?
esto que hacía referencia a propósito de la información, cómo pasa a inscribirse directamente en el plano de una inminencia, que en este caso una inminencia, ¿no? Y una urgencia con una temática. Hoy en día esa inminencia, esa urgencia, esa inmediatez pasa a ser incluso una inmediatez sin objeto, sin tema, ¿no? Una constante interpelación de lo inminente, de la hora, de lo urgente, ¿no? Una urgencia que incluso tiende a ser colmada o busca ser colmada con elementos que incluso a veces no terminan de completarla. Hay sí. algo que recuerdo en esas simultáneas, ahora que las veo, que una de las cosas que hizo las cámaras, que fue muy impresionante, que al principio, no sé si lo recuerdan, que estaba detenida en una de las torres, estaba como cercana a las torres, y de golpe, cuando se da cuenta el camarógrafo lo que está pasando, empieza a abrir, y ahí es que se ve la segunda, o sea, sí. Y eso fue tipo, o sea... La confirmación. Sí, es que era como, o sea, parecía un accidente al principio, ¿no? Claro. Entonces esa apertura de la cámara lo que muestra es el no carácter accidental de esto. Sí, incluso es esa réplica, ¿no? Se replica. Ya aparece, ya en esa imagen, el segundo, se lo dice Baudrillard, ¿no? Es el segundo avión el que confirma, replicando el primero, que después igual aparecieron esas imágenes que yo mencioné. Sí. Pero también es por parte de Al Qaeda de saber que todas las cámaras iban a estar. Claro, Totalmente, claro. entonces fue totalmente escenográfico, claro. Sí. Y en relación, bueno, esto lo que planteaba Lior también es interesante y tiene otras líneas de análisis que también vengo realizando, ¿no? En relación a lo antiviral, ¿no? De qué manera de alguna manera responder, ¿no? Incluso en términos de diseño de imagen, no caer presa de ese dispositivo, cómo intervenirlo, cómo desarrollar alternativas. Si es bajo la lógica, aquí son otros desarrollos, otras investigaciones que también vengo realizando, tomo la teoría de Roberto Espósito, ¿no? En lugar de pensar bajo el dispositivo de la inmunidad, ¿no? De la negación del otro, de lo distinto, ¿no? Lo viral pone en esa encrucijada, ¿no? Rechazar lo viral implica desplegar un dispositivo que, en términos inmediatos, tiene su efecto, pero que termina siendo, en términos políticos, contraproducente en la medida en que concibe al otro, todo lo otro, el dispositivo inmune, lo concibe como peligroso, ¿no? ¿De qué manera no caer en las lógicas y en las prácticas virales, no bajo el principio de la inmunidad, sino de la comunidad, ¿sí? Ahí Espósito desarrolla una teoría del modo en el que se piensa lo común, ¿no? como una matriz para generar prácticas políticas y también a partir de allí imágenes que enfrenten, ¿no? lo viral, no desde una perspectiva inmune o autoinmune, sino como prácticas comunitarias, ¿no? Y también, bueno, lo que mencionaba, las preguntas de Vero, que también van al centro de lo que vengo desarrollando, incluso en términos, ¿no? de esto del terror, ¿no? En qué medida el terror se instala. Y digo terror y no miedo, porque el miedo tiene un objeto, se teme algo, ¿no? El terror es un pánico que deja de tener objeto y es una sensación que va entrando en esa cadena que termina generando estas individualidades que se ajustan a la temporalidad, a los modos de explotación neoliberales, ¿no? E incluso se ajustan a los modos de interpelación propio de los dispositivos políticos neoliberales que interpelan no casualmente a través de los nuevos dispositivos y a partir de estímulos que son sígnicos, visuales, inmediatos, pregunta-respuesta, estimulan esas individualidades desplegadas de acuerdo a estos principios entre lo viral y lo inmune, ¿no? En su individualidad, en la lógica de la competencia, ¿no? Y de la replicación
y de cierto consumo con tendencia, incluso a veces hasta adictiva, ¿no? De imágenes, ¿no? De productos o de sensaciones que terminan derivando, ¿no? en prácticas políticas que, como decía anteriormente, lejos de fundarse en la comunidad, ¿no? Y una idea de el otro, ¿no? Como aquel que merece un cuidado, aparece el otro como peligroso, como competidor, como un replicador, ¿no? Y ahí se enlaza la posimagen y la hegemonía del dispositivo de la posimagen con un dispositivo que es político, ¿no? Bueno, de allí que, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, simplemente para cerrar, insisto y subrayo que la intención de hacer una teoría crítica, y aquí me puse teoría crítica de la posimagen, tiene que ver con tratar de buscar en conjunto también, aprovechando estar aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la universidad pública, en el Instituto de Arte Americano, entendiendo, ¿no? La investigación como una actividad crítica que debe buscar, de alguna manera, tal vez sin dar recetas o propuestas necesariamente últimas, pero sí generar inquietudes que permitan indagar de manera colectiva y conjunta sobre la necesidad de generar, en este caso, imágenes que contribuyan a conformar entre todos una comunidad. Bueno, muchas gracias.